Iniciando una nueva serie, mis hermanos. Yo tengo pues ya algún tiempo, pues unos quizá 20 años, enseñando la clase de homilética. Les he comentado en otras ocasiones, en diferentes instituciones teológicas, en el seminario, en la escuela bíblica y en otros seminarios. Y esa materia de homilética es la materia para aprender a predicar. Y entonces esa materia tiene que ver con los sermones, con las predicaciones. Y si ustedes no sabían, hoy se los voy a decir, hay varios tipos de sermones, varios tipos de predicaciones. Están los sermones históricos, sermones expositivos, textuales, pero hay también sermones biográficos. Hace poco tuvimos una serie biográfica, ¿se acuerdan? Vimos como unos 30 y tantos personajes bíblicos en esa serie. Pero también hay predicaciones o hay sermones geográficos. Y de esto sí, yo tiene muchísimo tiempo, muchos años, que no escucho un sermón geográfico. Y también yo no he predicado sermones geográficos. Por eso estamos iniciando esta serie, porque a mí me ha gustado siempre darle variedad. Por ejemplo, en la Semana Santa casi todos los, pues las 7 palabras, que el lunes de controversia, bueno, ni me acuerdo cómo hablas, pero siempre se utilizan casi los mismos temas, ¿no? Entonces yo quise ahora darle un giro y vamos a hablar acerca ahora de, ¿cómo se llama la serie? Lugares importantes del ministerio de Jesús. A ver, ¿los lugares son importantes, sí o no? Sí. Por ejemplo, si yo les pregunto, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, o bueno, ese hecho marcó la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ¿a dónde desembarcaron los aliados? ¿Y dónde está Normandía? En Francia. Entonces es una ciudad icónica. Por ejemplo, si nosotros vemos el Coliseo Romano, luego ¿en qué pensamos? Bueno, cuando lo vemos, los que hay de Europa, pues, ¿verdad? Cuando lo vemos, ¿en qué pensamos? Los gladiadores. Es el Imperio Romano, es un ícono, es un símbolo del Imperio Romano. Y así cada ciudad, cada pueblo, cada lugar tiene su importancia. Aunque ustedes no lo crean, San Pablo, Xotepec, también tiene su importancia. ¿Hay un lugar importante ahí? Sí. El cuartel zapatista. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, entonces cada lugar, cada ciudad, cada país tiene lugares que son importantes. ¿Por qué en el ministerio de Jesús no podríamos hacerlo? Bueno, hoy vamos a ver entonces el primero de la serie, aunque esto era para varios domingos, hoy lo vamos a juntar en 3, no se preocupen, no me va a tardar 1 hora. Vamos a ver 3 lugares, 3 sitios importantísimos en la vida de Jesús, y que son Nazaret, el río Jordán y Capernaum. Vamos a ver estos tres lugares que nos enseñan algo a nuestra vida, y estamos en preparación nosotros en todos estos cultos y en todas estas predicaciones, tanto las dominicales como las de los martes y los jueves, para la celebración de la Semana Santa, de la Semana Mayor o de la Semana de la Pasión. Vamos a darle uno y vamos a ver entonces, vamos a iniciar otro más, dale, si nos lo brincamos, eso ya lo dije, bríncatelo por favor, hermano. Vamos entonces a ver Nazaret, y yo le puse así este primer punto porque va a ser un sermón de 3 puntos, porque son 3 lugares, 3 sitios. Nazaret, nadie es profeta, ¿qué? En su propia tierra. A ver, vamos a leer esta parte, aunque ya lo leímos. Vamos a volverlo a leer, ayúdenme a leerlo. ¿Cómo dice ahí? Diciendo, levántate, toma al niño, a su madre, y vete a tierra de Israel. porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazaret. El Señor Jesucristo nació en Belén, pero recuerdan que Herodes quería matarlo, y entonces fue avisado en sueños José que se fueran ¿a dónde? A Egipto. Aquí no está el versículo 19, pero ya leímos el versículo 19, ¿no? El versículo 19 aquí lo traigo como dice, para que tengan ese contexto también, lo que ya lo leímos, dice: pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y entonces le dice: José, ya puedes regresar
con el niño y con tu mujer ya puedes regresar a Tierra Santa, ya puedes regresar a Israel. Pero entonces José, cuando él regresa, se da cuenta que gobernaba Arquelao, que era hijo de ¿quién? Entonces él tuvo miedo, ¿qué tal que se desquita? No sé, algo así. Y entonces otra vez, avisado en sueños, le dicen que pase ¿a dónde? A Nazaret. Y cuando preguntas así se quedan así como que si no lo hubiéramos leído. A Nazaret. Y se cumplió lo que dijeron los profetas, que iba a ser llamado Nazareno. A ver, y aquí alguna anotación, un paréntesis. No es lo mismo Nazareno. Nazareno es el gentilicio. ¿De dónde? De Nazaret. A los que son de Nazaret se les dicen nazarenos. No nazaretanos, nazarenos. Pero también la Biblia menciona otra palabra que es nazareo. Por ejemplo, en el libro de Jueces vemos que hubo un nazareo muy famoso. ¿Quién fue? Sansón. Un nazareo era el que nacía y estaba preparado para una obra importante que Dios le había llamado. Y tenía que cumplir con ciertas características: dejarse el pelo, no tomar vino. ¿Qué otro nazareo hubo en la Biblia? A ver, aparte de Juan el Bautista, muy bien. Y el mismo Jesús fue también nazareo. Así que no confundamos. Una es nazareno y la otra es nazareo. Hoy vamos a ver nazareo porque Jesús nació donde, bueno, no nació, vivió donde. Y de hecho en un tiempo a los primeros cristianos se les llamó nazarenos, porque seguían al nazareno, a Jesús. Vamos a ver uno más y vamos a ver entonces aquí varias cosas. Ya vimos que Jesús vivió su infancia, parte de su infancia, su juventud y hasta los 30 años más o menos se cree que vivió en Nazaret. Después, por cuestiones de su ministerio, se fue a Capernaum. Ahorita eso lo vamos a ver. Pero aquí fíjense lo que dice Marcos 6:1. ¿Cómo dice? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿De dónde salió? De Capernaum. Porque se había ido de Nazaret, más o menos a los 30 años se fue de Nazaret a Capernaum a ejercer su ministerio. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí dice que regresó ¿a dónde? A Nazaret, a su tierra. Fíjense, la Biblia no lo consideraba, sí, claro que la Biblia nos dice que nació en Belén, pero lo consideraba nazareno. Y él entonces regresa a su tierra, porque en su tierra estaban sus orígenes, bueno, no sus orígenes propiamente, pero ahí vivió su infancia, ahí vivía todavía su mamá, vivían sus hermanos, sus hermanas vivían ahí todavía. Y miren, hermanos, siempre vamos a tratar de regresar nosotros a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestro lugar de origen, a nuestra colonia. Cuando yo estaba, la última vez que me fui a los Estados Unidos, ya van 2 veces que estoy pues un mes en los Estados Unidos, y entonces sí, está padre, está bonito, conoce unos lugares. Incluso les cuento que un hermano me llevó a comer unos tacos del pastor, que a mí ya se me antojaban los famosos tacos al pastor, ¿no? Y estaban ricos más o menos, pero yo digo, cualquier colonia de allá de la Ciudad de México están mejores los tacos, porque uno siempre va de allá. Aunque estés en un lugar muy nice, muy bonito, finalmente tú te vas a acordar de tu tierra y yo quiero regresar allá. Anhelo los tamales de verde con habas que hacen allá en San Pablo, anhelo la barbacoa de San Salvador, bueno, que no tanto, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasó ahí? Dale uno más. Jesús regresó a su tierra, pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué dice Marcos 6 y vamos a ver esta parte, ¿cómo dice? Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban, pero no se admiraban en buena onda. Ay, mira nomás qué grandes cosas hace este hombre. No, como que decía, como que lo peluciaban, ¿no? Ahora sí, dice. Y decían, ¿dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él. ¿Qué es eso de que se escandalizaban? ¿Cómo es posible que lo conocemos desde niño y conocemos, son pobres, son humildes, ya se escandalizaban? Incluso en otras porciones de las Escrituras dicen que trataron de matarlo ahí, tuvo que huir, porque trataron de matarlo. Vamos a darle uno más.
Y vamos a ver aquí entonces por qué yo le puse a este primer punto, nadie es profeta. ¿Dónde? Y se admiraban, ya dije, no de manera buena, ¿no? Incluso ellos mismos decían, incluso cuando le presentaron a uno de sus discípulos, a Natanael, cuando Felipe se lo iba a presentar, y le dijo, mira, conozco al Nazareno, conozco a Jesús, el Nazareno. Y Natanael dijo, ahí en el versículo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es como si dijeran, ¿a poco de San Pablo, de San Salvador puede salir algo bueno? Miren, bien, pensaba en esto, ¿no? Benito Juárez, aunque ahora los historiadores dicen que no fue una buena persona, ya saben, era la nueva tendencia de la historia, ¿no? Pero yo prefiero quedarme así con el de Benito Juárez, que venía de Guelatao, un pueblo muy humilde, ¿no? De Oaxaca. Acabo de estar, bueno, el año pasado estuvimos en Oaxaca y nos dieron una explicación también de esa parte, ¿no? Pero les podía hablar, por ejemplo, quién fue Vicente Guerrero, quién fue Ignacio Manuel Altamirano. Y los que son de Guerrero dicen, no, pues dos grandes guerrerenses. De un pueblito que está como a 1 hora de Chilpancingo, se llama Tixla, ese pueblo, de hecho está cerca de donde estaba la normal de Ayotzinapa, muy cerca. Y mi esposa trabajaba en ese lugar como ministro de música, y yo iba a verla, iba a visitarla, ¿verdad? Y yo tenía intereses en ese lugar. Pero ahí, en ese lugar, en ese pueblito tan chiquito, tan pintoresco, ahí nació Vicente Guerrero y Ignacio Manuel Altamirano, dos grandes próceres de nuestra patria. De esos pueblos tan pequeños. Y entonces ellos admiran, ¿de dónde él tiene estas cosas? No sé si es el hijo del carpintero. Entonces, ahí lo rechazaron, lo menospreciaron, como dije yo, usando un lenguaje coloquial, lo peniciaron. Vamos a darle uno más. ¿Qué podemos aprender entonces de este primer punto? En primera instancia, que las circunstancias del nacimiento, fortuna, quién es tu familia, no deben determinar quién eres tú. No deben determinar quién eres tú. Porque a veces dicen, ay, pues es que yo nací acá en San Pablo, nací en San Salvador. No, pues yo soy de acá, yo soy papichote, yo soy cosa, no, yo. Es como si dijéramos, de San Pablo puede salir algo bueno, de San Salvador puede salir algo bueno, que a lo mejor te puede decir, sí, es que hay personajes famosos, ¿no? Aquí en San Salvador hasta hay el nombre de una secundaria por ahí, creo, ¿no? El nombre de un prócer de aquí. Bueno, no prócer, pero de un personaje famoso de aquí de San Salvador. Ah, está, con mucha honra lo dicen porque fue mi pariente, dicen algunos, ¿no? En San Pablo también, ¿no? Ah, por ahí tacos del Vallarta. Bueno, es famoso, ¿no? Pero eso no debe determinar. Y nosotros somos así como que tendemos a, mira el güerito, el francés, el gringo, o el licenciado, y nos apantallamos. No, eso no debe determinar. Jesús nació en una cuna humilde, en una familia humilde, y fue, pues ya sabemos quién fue, ¿no? Fíjense, nosotros con mucha frecuencia tendemos a menospreciar aquello que nos es familiar. Por eso miren, pongo esto aquí, esta parte, esta imagen. ¿Qué hay a veces en muchos países? ¿Fuga de qué? De cerebro. Albert Einstein se tuvo que nacionalizar norteamericano porque en Alemania no le dieron el valor que él tenía. Nikola Tesla, que sería lo que sería como un croata, se tuvo que nacionalizar, venir a los Estados Unidos, porque en sus países no veían este potencial en ellos. Y a veces así pasa, ¿no? Con los hijos, no, yo lo veo todos los días, qué cosa, ¿no? Y en otras muchas ocasiones la familiaridad, en lugar de engendrar una serie de respeto o de más respeto, genera lo contrario, como que una falta de respeto. Y eso pasa mucho en los matrimonios. Como ya te conozco, como ya te voy conociendo, y cuidado porque cuando se empiezan a faltar el respeto, ya es muy difícil a veces dar marcha atrás. Por eso es una de las cosas que nunca debe perderse en el matrimonio, el respeto, la admiración por el otro. Pero a veces por la misma familiaridad, como que eso se pierde, ¿no? Como que eso se va perdiendo. Y a veces, hermanos, nosotros nos acostumbramos a los milagros, nos acostumbramos a las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y esto pasaba. Imagínense, estos nazarenos se perdieron realmente, los de Nazaret se perdieron una gran bendición, porque lo corrieron, incluso lo querían matar, teniendo ahí al Salvador.
Bueno, vamos a ver el segundo sitio y vamos a ver cuál es el segundo sitio. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a ver entonces el río Jordán. ¿Cómo le titulé este punto? Es un lugar que simboliza ¿qué? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, primero algunos datos. El río Jordán es en idiomas, en el hebreo es Yarden, Urdum, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ahí que dice, el que fluye. El Salmo 133 menciona en el tercer versículo, hace una comparación de la unidad y dice que es como el rocío de Hermón. Hermón era un monte y en ese monte Hermón había una especie como de neblina siempre y eso generaba agua. Y una vez preguntaba, si me olvidó ahorita, ¿cómo se llama el proceso cuando el agua, más bien cuando está como en nube y después se convierte en líquido? Condensación, muchas gracias, se condensa, es lo que pasa, y eso está bien, el monte Hermón está por ahí por el Líbano, más o menos, incluso colinda con el Líbano y con Israel, y ese monte Hermón, de ahí nace el río Jordán, y ese río va llevando, dice el Salmo 133, bendición, porque va llevando todo el agua, nutre de agua a todo el territorio de Israel. Así de importante es el río Jordán, llega hasta lo que sería el norte de Tiberíades o mar de Galilea. Toda esta parte se le conoce así, ¿no? Como el mar de Galilea. Bueno, a esta parte, el mar de Galilea. Aquí estamos hablando, todo esto es Galilea. Esta parte de por acá es Galilea. Por eso fue llamado también Jesús el Galileo, porque Nazaret, ¿dónde estaba? En Galilea de los gentiles, ¿verdad? Bueno, es un río más o menos de 360 kilómetros de longitud, ¿verdad? Más o menos. Bueno, vamos a darle otra. Y vamos a ver aquí, hermanos. Se trata de una frontera natural que marca el desierto y la tierra prometida. Miren, este río es el más mencionado en toda la Biblia, se menciona 75 veces en la Biblia. Y miren lo que dice Deuteronomio 11:31, porque, ¿cómo dice ahí? Porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da. ¿La tomaréis? ¿Sí se dan cuenta cuál era la frontera? ¿Sí? De un lado, en el río Jordán, de un lado estaba el desierto, todo lo que habían padecido los israelitas, y del otro lado del río Jordán, ¿dónde estaba? Aquí lo dice, ¿la tierra qué? Sí, la tierra prometida. Vamos a ver uno más y vamos a ver otro versículo en Deuteronomio, ya verá cómo dice: cuando crucéis el Jordán y habitéis la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros. Entonces, si se dan cuenta, era una frontera, era una división de la frontera entre la antigua tierra y la nueva tierra. E incluso geográficamente, el río Jordán divide las placas tectónicas de África y de Asia. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Porque incluso hasta en esa parte. Entonces, de un lado estaba la tierra prometida, la bendición, y del otro lado estaba el desierto, ¿no? Entonces, cruzar el Jordán era algo bien importante. Ahora, vamos a ver otra más en esta parte del río Jordán. ¿Dónde fue bautizado el Señor Jesucristo? Dale lo más o menos. Entonces, el río Jordán simboliza el inicio del ministerio de gracia del Señor Jesucristo, el ministerio de la gracia. Vamos a ver lo que dice Isaías 9:1. Vamos a ver. A ver, antes de que lo lean, discúlpenme. ¿Cuántos años antes escribió Isaías antes de Jesucristo? 800 años antes de Jesucristo. Ahora sí. Siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Este, hermanos, es un pasaje mesiánico que está hablando de lo que iba a venir, lo que iba a acontecer cuando Jesucristo viniera. Ahora, vamos a ver lo que dice aquí Mateo 3:13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Juan no quería bautizar al Señor Jesucristo por obvias razones, ¿no? ¿Cómo yo voy a bautizar al Señor? Pero Jesús le dijo: deja ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y ya el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Jordán representa una frontera, tanto geográfica, porque divide las placas tectónicas, representa una frontera entre la tierra antigua, el desierto y la tierra prometida, pero también, vamos a darle uno más, representa una vida nueva. Exacto, una vida nueva. El río Jordán para el cristiano pasa a ser no solamente un topónimo es un nombre, para convertirse precisamente en ese parteaguas, porque ahí fue bautizado el Señor Jesucristo y nos puso el ejemplo a nosotros, ¿verdad? Una nueva manera de vivir. Precisamente eso es lo que significa. Miren, aquí se ve, ¿no? Aquí en esta imagen se ve cómo Él está emergiendo. Y cuando las personas son sumergidas, están muriendo a su antigua manera de vivir. Y cuando emergen, están resurgiendo una nueva manera de vivir. Ahora, eso lo hacemos nosotros porque es un símbolo. El bautismo nos salva. Jesucristo ya era salvo porque obviamente Él era Dios. En su humanidad estoy hablando. No necesitas ser bautizado para ser salvo, pero porque eres salvo te bautizas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando alguien se bautiza, y bueno, aparte, ahorita vamos a ver eso, pero estaba simbolizando también un parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? No les escucho. La circuncisión. Y el antiguo pacto tenía que ver con todo un sistema sacrificial. Ahorita acabamos de leer Levítico, estamos en Deuteronomio. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos en Deuteronomio. Y era engorrosísimo. Y tenían que llevar no sé qué cosa, y ponerle no sé cuánto, y quitarle los intestinos. Y todos los días, 2 veces al día había que hacer eso. Y ahí el Cordero de Dios, dijo Juan. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significaba. Eso es el nuevo pacto. Pero también el bautismo significa que iniciaba su ministerio el Señor, una nueva manera de vivir, un compromiso. Por eso los que se bautizan, cuidado, con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se juega. A veces pensamos, es en la iglesia, ¿qué tal? El pastor nada más hizo así apático, total, qué cosa. No, eso es un símbolo muy importante, hermano. Muy importante, porque es el compromiso que yo hago con Dios. De hecho, yo creo que en el bautismo hace mucha sentido este pasaje. Yo creo que en ningún otro pasaje, evento, hace sentido esto. Miren cómo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. A ver, yo como bautizado, ¿cómo tengo que vivir? Cuidado, porque a veces seguimos diciendo groserías, y no es que me espante, hermanos. Como yo le decía una vez a un chico que venía aquí, que tenía problemas con drogas, tenía que consejería. Yo le decía, mira, deja de decir groserías, porque las groserías te atan y te unen a tu vida, a tu vieja manera de vivir, a tu vida pasada. Yo no me espanto, yo las he escuchado, más hace muchos años, antes de ser cristiano las dije. Pero si soy una nueva criatura y el bautismo eso representa, tengo que dejar de maldecir, tengo que tener cuidado con la música que escucho, con lo que yo veo. Eso es bien importante, porque yo he hecho un compromiso con el Señor. Esa es una nueva manera de vivir. Si voy a seguir siendo el mismo, cuidado, con Dios no se juega. Yo solamente se les digo, con Dios no se juega. Entonces, esto representaba, vamos a darle uno más. Entonces, a ver, ya vimos 2 lugares importantes. Nazaret, donde fue rechazado. El río Jordán, que representa un parteaguas entre una vieja pasada, una vieja manera de vivir y una nueva manera de vivir. Y ahora vamos a ver la tercera ciudad. ¿Cómo se llama? La ciudad que vio milagros y aún así no cambió. Vamos a ver qué dice Mateo 4:13. Fíjense, ahí está lo que les dije hace rato. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas que vio la luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandeció. Leímos Isaías hace rato. Isaías daba esta profecía y se cumplió aquí. Entonces, ¿qué era Nazaret? Por la luz no nos ayuda mucho, pero aquí está una representación de la ciudad de Nazaret. Y Nazaret es un puerto, es una ciudad portuaria. Ahí lo dice, ¿verdad? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, ¿verdad? Entonces era una ciudad, era un puerto. Vamos a darle uno más acá. Estaba situada en la ribera del norte del mar de Galilea, fue el centro del ministerio de Jesús. Jesús hizo más milagros, su ministerio fue mucho más grande en esa parte de Capernaum y de Galilea que incluso en Jerusalén. Ahorita vamos a ver cómo hizo más, ¿no? Casi la mayoría de los 40 milagros que están registrados en la Biblia, casi la mayoría los hizo ahí en Capernaum. Fue un centro pesquero y comercial importante y también muy próspero, y allí convivían gentiles. Y a ver, ¿qué es un gentil? Para que entendamos, porque gentil, bueno, es una persona que es muy amable, ¿no? Los no judíos. Incluso Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Pero antes de que viniera el apóstol Pablo, ya Jesucristo predicaba a los gentiles. Capernaum estaba situada en la encrucijada de importantes rutas comerciales, rodeada de tierras fértiles. Era una tierra muy fértil, obviamente había agua, donde hay agua, florecen las culturas. Allí está México, Tenochtitlan, una cultura que floreció. Ahí está Egipto, porque había grandes lagos o grandes ríos. Entonces esta era una ciudad importantísima, portuaria, y ahí el Señor aprovechó para predicar el Evangelio, porque ahí había personas que escuchaban y llegaban a otros lugares a hablar de Jesús. Es como cuando el Evangelio llegó aquí a México. Oficialmente el presbiterianismo llegó en 1872 y 73, la misión del norte y del sur, pero cuando llegaron los presbiterianos, los misioneros, se dieron cuenta que en Veracruz y en algunos otros lugares ya había comunidades donde leían la Biblia. Porque obviamente con Colón, incluso con Colón, en los barcos de Colón, vinieron polizontes que venían huyendo de España y otros lugares, venían huyendo de la Inquisición, y que eran protestantes. Entonces, algo así, Jesús aprovechó esta parte para predicarles a esas personas y que esas personas fueran a sus lugares y esparcir el Evangelio. Vamos a darle uno más. Entonces era un puerto clave porque había gentiles. Nuevamente, aquí no vamos a leer esta parte. Bueno, vamos a leerlo todo, el 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, Galilea era, vamos a llamarle así para que podamos entender, como la cabecera municipal. Y los demás lugares, como Capernaum, Nazaret, y había otras ciudades que conformaban toda la región de Galilea. Entonces, Capernaum era parte de Galilea. Y allá había gentiles, ¿no? Y había gente de muchísimas culturas, de muchísimas razas. Entonces el Señor aprovecha para predicarles a todos esos gentiles, para hacer milagros delante de todos los gentiles, para hablar en las sinagogas. Y bien, pasaba un acontecimiento bien importante en esa época. Llegaban los comerciantes, pero llegaban días antes y el día sábado no podían salir. ¿Por qué no podían salir el día sábado? Porque era el día de reposo. ¿Y cuándo enseñaban en las sinagogas? Jesús predicaba en las sinagogas, y había una sinagoga muy grande aquí. Incluso iban personas afuera de la sinagoga a escuchar a Jesús. Por eso, más en uno de los versículos que no puse aquí, pero dice que su fama se extendía hasta Siria. ¿O cómo es que se extendía la fama de Jesús hasta Siria? Por estas personas, por estos mercaderes que habían escuchado a Jesús. Y miren, aquí hay unas imágenes, ¿no? Cómo era un puerto, ¿verdad? Y cómo ahí había tianguis, había mercado, ¿no? Se vendía pescado, se vendían muchas otras cosas, pero era una ciudad muy importante, Capernaum. ¿Pero qué pasó? Vamos a darle uno más. ¿Qué pasó en Capernaum? Que no nada más se trata de ver la historia, ¿no?
El Señor hizo muchas señales ahí. Se puede decir que Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús. Dale uno más y ahorita nos regresamos acá. Miren, cuántas señales, y no las puse todas, si no se espanten, no vamos a ver los versículos. Solamente los puse ahí para los que les gusta anotar. Sanó al siervo del centurión, a la suegra de Pedro. Porque se me olvidaba también en la parte anterior, ahí en Capernaum llamó a varios de sus discípulos. ¿Se acuerdan del pasaje que vimos? Bueno, los mensajes que estuvimos viendo de las claves para tener una pesca milagrosa. ¿A dónde se realizaron? ¿Dónde se realizó la pesca milagrosa? En Capernaum. ¿A dónde vivía Pedro? Entonces, ahí sanó a la suegra de Pedro. Que por cierto hay un chiste, ¿verdad? Que dice que por eso luego Pedro lo negó, porque ¿para qué sana a su suegra, no? Porque las suegras son tremendas, no es lo que se dice, ¿verdad? Luego, el paralítico al que sus amigos bajaron por la abertura que hicieron en el techo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí están bajando al paralítico, ¿no? Al hombre que tenía la mano seca, Jesús expulsó en este lugar muchos demonios y espíritus inmundos. Levantó a la hija de Jairo de los muertos, se resucitó, pronunció el sermón sobre el pan de vida en la sinagoga de Capernaum. Esto lo podemos ver en Juan 6, 24 y 59. Entonces, hizo muchísimos milagros en Capernaum. Su ministerio fue muy enfocado allí en Capernaum. Y una y otra vez regresaba a Capernaum. Ahora sí, fíjense bien lo que dice Mateo 11:23. Esta parte, se les comento, aquí en Mateo se le llama Ayes sobre las ciudades impenitentes. Así se llama el título. No lo puse todo por obvias razones, pero vamos a leer esta parte. ¿Cómo dice? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti. Miren nomás cuántos milagros vimos que se hicieron. Y muchos otros que no se registraron, pero hizo muchos milagros. Habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Porque si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros, lo que está diciendo ahí, esa gente se hubiera convertido. No fue así, no le plugo a Dios que fuese así. Pero en Capernaum sí se llevaron a cabo ahí los milagros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No creyeron. Qué increíble, ¿no? Porque veían milagro tras milagro, veían cómo Jesús sanaba, cómo echaba fuera a los demonios, veían muchas cosas y aún así no se arrepintieron, no creyeron. Y miren, como un dato histórico, un dato arqueológico si quieren, en la actualidad Capernaum es una ciudad totalmente deshabitada. Obviamente hay un turismo ahí, ¿verdad? La Iglesia Católica hizo una basílica, pero no vive gente en esa ciudad. Porque Dios la maldijo. Dios maldijo a esta ciudad. El Señor Jesucristo la maldijo. Vamos a darle uno más. Otro más, ya lo vimos. Aquí vamos. Ya cuando ven la palabra conclusión hasta la hacen. Estos tres lugares, hermanos, fueron importantísimos para el ministerio de Jesús. Porque en uno vivió su niñez, su juventud. En otro fue bautizado y en otro fue donde ejerció su ministerio. A mí me impacta el hecho de que incluso el Señor estuvo más tiempo en estos lugares que en Jerusalén. Por ahí los datos registran y eso lo vamos a ver, porque el día que nos toca hablar acerca de la entrada triunfal, no le vamos a dar ese giro o ese cariz de la entrada triunfal, vamos a hablar de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor Jesucristo fue unas 6 veces a Jerusalén, pero aquí estuvo años en estos lugares. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué pasó en Nazaret? Les pregunto, y con eso concluyo ya. No lo recibieron como un profeta, porque nadie es profeta. Y podemos ver ahí, hermanos, que no importa de dónde vengamos. Eso no importa. Podemos hacer grandes cosas. No importa de dónde vengamos. Fue bautizado. El río Jordán marca un parteaguas entre una vida pasada, una vida fea, desierto, esclavitud, a una vida nueva. Si somos bautizados, tenemos que vivir como bautizados.
como creyentes. Tenemos que vivir una vida nueva. Y este tercero, Capernaum, donde ejerció la mayor parte de su ministerio. Hizo muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales, pero no le creyeron. Incluso hay un canto muy bonito ahí que se canta en Semana Santa y no le creyeron. Bueno, no, ahorita no agarré el tono, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. ¿Le creerás tú al Señor, hermano? ¿Harás realmente un cambio en tu vida? Porque muchos de aquí somos bautizados desde hace mucho tiempo. Yo tengo por ahí mi certificado, no sé por dónde, pero ahí lo tengo. De más de 30 años fui bautizado. Acepté al Señor y fui bautizado. Pero es un buen tiempo para que nosotros podamos prepararnos para la Semana Santa. Y si nosotros hemos estado rechazando al Señor, si hemos estado viviendo como viven los paganos, que hoy podamos nosotros retomar y decirle: Señor, perdónanos. Nosotros queremos vivir como bautizados y reconocer los milagros que tú haces, porque todos los días, hermanos, el Señor hace esas obras sobrenaturales en nuestras vidas. No se necesita hacer una sanidad, a veces son milagros pequeños, pero también son sobrenaturales. Amén. Pues que Dios bendiga su santa palabra, hermanos, y espero que estas ciudades o estos sitios nos ayuden a recordar lo que Jesucristo hizo. Y con esto termino ahora sí. Hay todo un problema ahorita en todo lo que es la Franja de Gaza, en todo lo que es el territorio de Israel. Están peleando precisamente palestinos contra los judíos. Y se están peleando por eso, se están peleando por los lugares santos. Se están peleando por los lugares santos. Y hay hermanos que dicen: ¿cómo anhelo ir a Israel para ver estar allí en el lugar donde estuvo Jesucristo? Y un hermano me decía: hermano, yo ya fui a Israel, ahora voy a ser otra persona porque estuve en los lugares donde estuvo mi Señor. No necesitas nada de eso, hermano. No necesitas estar en los lugares santos porque Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. Amén. Dios bendiga su palabra y nos bendiga a todos, hermanos.